Vamos a abrir nuestras Biblias. Versículo 23, hermanos, por favor. Hechos 4, 23. Hechos capítulo 4, versículo número 23. Dice la palabra del Señor: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Ustedes? Que por boca de David y tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos juntos ese pedazo. Y hablaban con denuedo. Señor, gracias te damos por esta tarde preciosa. Gracias, Señor, porque pudimos alabarte y adorarte. Y lo más importante, como dice tu palabra, es que los verdaderos adoradores te adoren en espíritu y en verdad. Ahora pedimos que hables a través de tu palabra, que va a ser expuesta, Señor, el tiempo que resta. Y, Señor, conforta nuestros corazones. La honra, la gloria y el poder sean para ti desde la eternidad y hasta la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hace unos 2 años atrás, no, 3 años antes de la pandemia, más o menos unos 3, 4 años antes de la pandemia, estábamos el pastor Campana y su servidor predicando el evangelio en Babícora. Y dentro de la estación Babícora, hermanos, que son celdas preventivas, tenían en una celda a las personas que agarraban por algunas faltas a la moral, algunas faltas en vía pública. De otro lado, en otro cuarto, tenían a las mujeres. Y del lado derecho del siguiente cuarto tenían a los policías que incumplían en alguna falta. Predicando el evangelio en las celdas, me tocó llegar con un policía y yo le estaba predicando el evangelio y yo le preguntaba a él si él creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, y él me respondió: yo no creo en Dios. Cuando yo le pregunto a él la razón por la cual él no cree en Dios, me dijo que hace un tiempo él tenía su madre que estaba enferma. Y dice que él se entregó tanto a la religión o tanto a la iglesia. Sus palabras fueron las siguientes: yo me entregué tanto a la iglesia como nunca antes yo me había entregado. Y yo le oré a Dios con mucho fervor, con mucha intensidad, que sanara a mi mamá que estaba gravemente enferma. Y al poco tiempo mi mamá murió. Yo no creo que Dios exista, porque si Dios hubiera existido, mi madre no hubiera muerto. Sin duda alguna, hermanos, este es el concepto que lamentablemente cristianos tenemos de Dios, o tenemos o una percepción incorrecta de la oración que nosotros hacemos. Creemos que porque nosotros oramos a Dios, Dios está obligado a cambiar nuestras circunstancias como yo quiero que sean cambiadas. Hemos visto, hermanos, en estos días el tema
o la serie acercándonos confiadamente al trono de Dios, y vimos en la sección de enséñanos a orar. Y hermanos, dentro de esa sección, si usted recuerda, cuando vimos hace unas semanas, una de las secciones decía: Señor, hágase tu voluntad. Lamentablemente, hermanos, cuando nosotros oramos, o el creyente cree que la oración es como un intercambio entre Dios y nosotros. Yo le pido a Dios algo y Dios lo tiene que conceder, como si Dios estuviera obligado, o la oración fuera una especie de torcedura en la mano a Dios para hacer que la voluntad de Dios cambie, como si pudiéramos hacer que a través de la oración las decisiones, el plan que Dios tiene cambiara simple y sencillamente porque nosotros oramos. Hermanos, en ningún pasaje en las Escrituras nos dice que cuando nosotros oremos Dios esté obligado a cambiar nuestras situaciones. La Biblia nos dice que pidamos, que llamemos y que las puertas del cielo se abrirán. Es indiscutible que Dios va a responder, pero muchas veces, hermanos, Dios no va a responder como nosotros queremos que responda, sino Él va a responder conforme a la soberana voluntad que Él posee. Y cuando nosotros vamos a orar a Dios, entendiendo que vamos a orar a un Dios que es soberano, nuestra percepción debe cambiar por completo. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema orando al Dios soberano. Y hermanos, vemos en este pasaje, capítulo 4 del libro de Hechos, una de las historias más interesantes, hermanos, y conmovedoras para mí en lo personal, acerca de la oración de la iglesia primitiva. Y hermanos, cuando vamos al libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta la gran importancia o el valor que esta oración que ellos hicieron tiene. Y esperando en Dios, hermanos, en este día, que esta oración o esta exposición nos ayude a nosotros en este tiempo presente y en los años venideros a orar de esta manera. Porque déjeme decirle algo, hermanos, no cabe duda que la venida del Señor cada vez está más cerca, pero juntamente con la venida del Señor también en la tierra se están suscitando grandes eventos que se están oponiendo a la expansión y a la exposición del Evangelio de Dios. No llegaremos, hermanos, y no debemos de dudar de que en unos años vaya cada vez a ser más difícil predicar el Evangelio como hoy lo tenemos. Cada vez hay más resistencia, cada vez hay más resiliencia, cada vez hay más oposición, cada vez hay más ataques a través de las redes sociales contra el Evangelio de la gracia de Dios. Y no lleguemos a dudar, hermanos, que si Dios en su soberana voluntad quiere, quizá nosotros tengamos que pasar por situaciones similares a los que la iglesia primitiva en este pasaje tuvo que enfrentar. Así que, hermanos, para mí en personal esto es como un ejercicio. Si nosotros no aprendemos a ejercitar nuestra fe y aprendemos a confiar en el plan soberano de Dios, hermanos, el día de mañana vamos a tronar cuando las situaciones se pongan peores. Así que empecemos a quitar de nuestra mente ese concepto de que si yo oro, Dios está obligado a cambiar mis circunstancias, porque no es así, hermanos. No es así. Una cosa sí sé, dice Romanos, que a los que aman a Dios, y estos son los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. El creyente lo percibe así, el incrédulo jamás lo percibirá así. Ahora mire el capítulo 4, verso 23, hermanos. Vamos a entrar de lleno al texto porque el tiempo es muy corto. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra.
Hermanos, vemos en el capítulo 4, verso 23, una parte clave que no debemos dejar pasar. Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos. Es decir que para entender este texto tenemos que leer los capítulos anteriores. Capítulo 1, hermanos, del libro de Hechos. Para empezar, el libro de Hechos es una narración escrita en manos de el conocido médico amado llamado Lucas. Lucas escribe su segundo tratado. Su primer tratado fue el Evangelio de Lucas. Lo escribe a un hombre llamado Teófilo. Es un nombre que aparentemente, hermanos, Teófilo es una persona de una clase social alta en Roma. La palabra, se usa un seudónimo. Un seudónimo es, hermanos, tomar el nombre que no es tuyo para referirte a esa persona. Se cree que el nombre Teófilo es el seudónimo bajo el cual esta persona está recibiendo este informe, pero no era su nombre real. El nombre Teófilo significa amado de Dios o amante de Dios. Y Lucas se esmera en escribirle este segundo tratado, esta segunda narración de la iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Comienza la narración, capítulo 1, hablándonos de cómo Cristo ascendió al cielo, cómo el Señor le dijo a la iglesia que esperaran la promesa que Él les había dicho, la venida del Espíritu Santo. Dice capítulo 1, verso 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo les dice, les falta el elemento importante para que ustedes puedan proclamar este mensaje, y espérenlo porque ese día llegará. 40 días después de la ascensión de Cristo, viene el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos juntos. Era una costumbre de la iglesia en sus comienzos reunirse juntos. Si usted lee el capítulo 1, hermano, capítulo 2, estaban todos reunidos en la casa de María, y dice que estaban todos, tanto los hombres como las mujeres, orando y rogando al Señor. Entra el capítulo 2, el día del Pentecostés, y dice que un temblor vino de repente y el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos, y hablaban diferentes lenguas, es decir, hablaban dialectos diferentes de una manera tan especial, ya que personas como ellos, la mayoría muy bajos en cuestión de educación, no tenían la gran mayoría de ellos estudios, llegaron a hablar idiomas que muchos de ellos no entendían cómo era posible que un hebreo, quizá hablando arameo, una lengua común, una lengua que no era tan, digamos, tan fina o tan refinada, pudiera hablar idioma distinto de una manera milagrosa sin la necesidad de una preparación en ello. Ellos se sorprenden tanto de ver cómo profetizan hablando en lenguas, y entonces Pedro se levanta, hermanos, y empieza a predicar acerca de Jesucristo. Les habla de que Jesucristo era el Mesías prometido, a quien ellos habían crucificado, y después dice la Biblia que llegaron 3,000 personas a creer en Cristo, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Capítulo 3, hermanos, vemos a Pedro y a Juan acudir al templo a la hora de la oración, hermanos, y encuentran a un hombre que está paralítico a la puerta, siempre quizá regularmente pidiendo limosna. La gente ya lo conocía, la gente lo veía quizá casi a diario, ese hombre pidiendo limosna le entra a la puerta, y Pedro lo ve y él le pide a Pedro limosna, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese paralítico se levanta. Eso causó un gran alboroto en toda la multitud, que se acercaron en el pórtico de Salomón, un lugar donde la mayoría de las personas se acercaban a hacer negocios. Se acercan ahí para ver qué era lo que había pasado. ¿Cómo es posible que un hombre paralítico de tanto tiempo ahora se levantara y pudiera caminar y pudiera andar y gozosamente pudiera expresar el poder de Dios? Y Pedro vuelve a predicar y enfocar, a decirle, no, varones israelitas, no somos nosotros los que hicimos esto, sino que este hombre que estuvo paralítico fue sanado por Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. El Señor lo había mandado para ser el Salvador. Y entonces Pedro empieza a predicar el evangelio. Pero llega, hermanos, capítulo 4, verso 1, acompáñenme rápidamente. Pedro está predicando en el pórtico de Salomón, y dice capítulo 4, verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Hermanos, los fariseos y los saduceos no se llevaban.
Ellos se empiezan a juntar y empiezan a tener una relación a raíz de que Jesucristo aparece, porque los saduceos negaban la resurrección de los muertos, los fariseos la afirmaban y la creían. Pero vea hasta dónde llegó tanto que llegaron a unirse, hermanos. Estos jefe de la guardia del templo es el Sanedrín, un grupo de fariseos, de sacerdotes, hermanos, que se encargaban de regular las leyes mosaicas y de que fueran cumplidas. Dice que estos hombres, hermanos, van con con Pedro y con Juan, que son las personas que están predicando. Y versículo 2 dice: resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Por qué los judíos estaban resentidos por predicar? ¿O por qué ellos estaban resentidos? Primero, porque ellos ya habían pensado que habían eliminado al enemigo de su movimiento. Y ellos dijeron: ya Cristo ya está muerto, a Jesús ya lo matamos. Y ahora ustedes están esparciendo la noticia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora, hermanos, ponte a pensar, métete en la piel de un judío. Si tú fueras judío y tú estás esperando al Mesías prometido, el que va a libertarlos de la esclavitud y el que va a derrumbar a los enemigos, para ellos era inconcebible pensar que el Mesías muriera de la manera en la que morían los malhechores más grandes en el Imperio Romano, la crucifixión. Ellos decían: ese no es nuestro Mesías, ese no es el Señor. Pero no solamente lo que les afectaba era predicar acerca de Cristo, sino hablando de la resurrección de entre los muertos, algo que terminaría para ellos en convertirse como una herejía, porque para ellos Cristo era un hombre común y corriente, no era el Mesías prometido. Pero ellos predican la resurrección. Verso 3 dice que les echaron mano y que los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, por la hora que ya era tarde. Pero dice la Biblia, hermanos, que muchos habían creído a la palabra y el número estaba creciendo. Llegaron a ser 5,000 hombres los que habían creído en el evangelio aquel día. Al día siguiente los gobernantes se enfrentan a Pedro y a Juan y les amenazan a que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesucristo. Y entonces Pedro, hermanos, les dice: este Jesús, que es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ellos los amenazan diciéndole que no vuelvan a predicar de este hombre. Y Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y terminan, hermanos, en este tiempo los dejan salir porque tenían miedo a las represalias del pueblo. Y llegamos al versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es decir, que Pedro y Juan regresan a los discípulos, regresan a los que se congregaban o se reunían ahí, y les empiezan a contar con detalle todo lo que los escribas, los fariseos, lo que el Sanedrín les habían dicho. El término contaron todo se refiere a que fueron muy detallistas en exponerles. Y me imagino, hermanos, en ese momento, en esa reunión, en esa casa, llegaron Pedro y Juan y dijeron: ¿saben qué, hermanos? Va a empezar a haber oposición por predicar el evangelio. Hasta el capítulo 4 no había violencia, no había golpes, no había azotes, simplemente los encerraron y los amenazaron verbalmente. Pero ellos sabían, ellos entendían que predicar el evangelio de Cristo traería consecuencias más grandes. Y ellos empiezan a contarle todas estas cosas que los sacerdotes hicieron. Verso 24: y ellos, habiéndolo oído, habiendo escuchado la noticia, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Hasta ahí. Dice que cuando recibieron la noticia, cuando recibieron el informe, alzaron su voz a Dios. Es decir, que lo primero que los llevó a reaccionar fue orar de manera personal a Dios. Ahora, note aquí, hermanos, que no dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, como se nos enseñó Cristo a orar. Dice: soberano Señor. Los discípulos, hermanos, habían entendido que todo lo que estaba sucediendo en ese momento
Lo que Pedro y Juan estaban enfrentando, que lo que tendrían que enfrentar, que lo que Cristo tuvo que enfrentar, era parte de la soberanía de Dios. Ellos entendieron que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. El término soberano es un término que se utilizaba para referirse los siervos a sus amos. El término soberano, hermanos, nos indica o nos menciona, hermanos, o nos expresa en grande manera, hermanos, que el Señor tiene el control de absolutamente todo. Que no hay nada en la esfera de la eternidad que a Dios se le pase por alto, que Dios es la autoridad máxima, el máximo regidor que existe, y que todas las cosas que suceden están bajo el control, bajo la dirección, bajo la instrucción de Dios. Ellos reconocen esto. Ellos pudieron haberle dicho: Padre, ayúdanos, o Abba, Padre, Padre nuestro, pero ellos se dirigen a Dios en un momento así como el soberano. Señor, sabemos que tú eres soberano, sabemos que todas las cosas están en tu mano. Tú hiciste el cielo, la tierra, el mar. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres el máximo gobernante, el máximo regidor que nosotros tenemos, Señor. Nosotros acudimos a ti porque sabemos que todas las cosas que sucedan están bajo el control de tu mano, y no hay nadie que detenga tu mano y te diga: ¿qué haces? Hermanos amados, la iglesia necesita entender que las circunstancias que vamos a tener que enfrentar en la vida, muchas de ellas, hermanos, están bajo la soberanía y el control de Dios absoluto, y que están fuera de nuestro control. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Hay cosas que tú y yo no podemos frenar. Hay cosas que tú y yo no podemos detener. Pero una cosa sí podemos hacer: confiar en que el gobernante máximo lo va a hacer correctamente. ¿Te acuerdas? Lo vimos el domingo, la visión de Isaías. Señor, yo vi al Señor sentado en el trono alto y sublime. Amados hermanos, las cosas que sucedan a lo largo de nuestra vida están bajo el control de Dios. Tu vida y la mía están bajo el control de Dios. La vida de nuestros hijos están bajo el control de Dios. Las circunstancias que estamos enfrentando en este mundo están bajo el control de Dios. Y en este caso, hermanos, la persecución que la iglesia empezaría a enfrentar estaban bajo el control de Dios. Y los discípulos lo entendieron. Los discípulos entendieron que esto estaba fuera de sus manos. Aquí había dos opciones: o dejamos de predicar y obedecemos a ellos, o como dijo Pedro, obedecemos al Señor antes que a los hombres. Y la única manera para enfrentar una situación así, la única manera para aceptar las condiciones que Dios quiera, la única manera para aceptar la voluntad de Dios para mi vida, es saber que el Señor gobierna, que el Señor reina, y que Él todo lo tiene bajo su control, y que mientras yo esté bajo el control de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien mientras estemos bajo el control de Dios. Ellos dicen: Señor, sabemos que tú eres soberano. Esto no lo podemos controlar nosotros, pero sabemos una cosa: tú hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El poder lo tienes. El poder lo tienes. No es que no me respondas porque no tienes poder. No es que no me respondas porque carezcas de poder. No es que no me respondas, o no me respondas como yo quiero que me respondas, porque a lo mejor no tienes la capacidad. No, Señor, tú tienes el poder. No eres tú el que necesita cambiar las cosas. Soy yo el que necesita entender que tú eres un Dios que tiene poder y que las cosas van a salir como tú lo has determinado hacer. Amados hermanos, debemos comprender una cosa: todas las cosas que nosotros vayamos a vivir, Dios ya las tiene planeadas para nosotros. No hay nada en nuestra vida, escuche bien, no hay nada en nuestra vida que a Dios se le haya pasado por alto. Nuestra vida no es un accidente. Dios no es como nosotros, que cuando algo sale mal tenemos que entrar con un plan B. No, hermano, Dios no tiene plan B. Dios siempre ha tenido un plan A.
La salvación, el evangelio, no fue algo que Dios mandó de inmediato como una respuesta al pecado de Caín y Abel. El evangelio fue algo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero no solo eso. Dios ya le había avisado a los discípulos que iban a padecer persecución por su causa. Y era el momento de poner a prueba esa fe. Hermanos amados, un día nuestra fe va a tener que ser probada. Si nos comparamos nosotros con la iglesia primitiva, nosotros no hemos sufrido absolutamente nada. Nuestra fe un día va a tener que ser probada. La pregunta es, ¿estamos listos para eso? ¿Estamos preparados para ello? ¿Sabe por qué nuestra fe es débil? Porque no reconocemos que Dios es soberano. Lo sabemos con la mente, lo sabemos por medio de la doctrina, pero el corazón no lo ha querido entender. Queremos que Dios haga nuestra voluntad, porque en nuestra mente creemos que nuestra voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Porque en nuestra mente creemos que nuestra voluntad es perfecta. Cuando dice la escritura, hermanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La iglesia necesita entender que todo lo que nos toque pasar en la vida es porque Él es soberano. Él sabe lo que hace, hermano. Él sabe lo que hace. Verso 25. Ellos están orando, reconocen a Dios como soberano. Dice que por boca de David tu siervo dijiste. Note el tiempo pasado, dijiste. ¿Cuándo dijo esto? Y te vamos a ver. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Los hermanos de esta iglesia están orando y están citando Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2. Ellos están reconociendo no solo la soberanía de Dios, sino están reconociendo que esto que estaban viviendo era necesario que afrontaran. Por eso dice el Señor, por boca de David, tú dijiste, por medio del Espíritu Santo, inspirando a David, tú dijiste que se van a amotinar las gentes, que los hombres van a pensar cosas vanas, que los reyes y el mundo entero, los príncipes de este mundo, se van a juntar contra el Señor y contra su Cristo. Señor, eso ya lo sabíamos. No iba a ser fácil predicar el evangelio. Señor, hemos entendido, hemos aprendido que esto tenía que pasar. La palabra amotinar, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Hermanos, es un término que se utilizaba para mencionar los resoplidos, los relinchos, las cabriolas de los caballos. Es decir, que cuando un caballo, hermanos, está arisco, o un caballo está en una forma, digamos, desplegando su hostilidad, el caballo relincha, brinca, resopla. Lo que está diciendo aquí el salmista, hermanos, la iglesia primitiva, es que la gente iba a tener hostilidad al evangelio de Cristo. Y ellos lo vieron, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y menciona a los reyes de ese tiempo, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Señor, nosotros reconocemos que esto que está pasando ahorita tenía que pasar. Nosotros reconocemos que lo que vamos a vivir, lo que estamos viviendo, la oposición que viene contra el evangelio, tenía que pasar. Tú lo dijiste. Tú lo dijiste atrás. Hace años atrás, antes de que Cristo apareciera, tú lo dijiste en tu palabra, que la gente se iba a oponer a tu Hijo Jesús. Y pasó en este tiempo, porque Poncio Pilato y Herodes, y mira los judíos de ahorita, todos se han levantado contra tu Señor, contra Cristo. Hermanos amados, las cosas que nos pasen en la vida, el Señor soberanamente las ha puesto en nuestra vida porque van a tener que pasar. Hay cosas que tienen que pasar. No nos gusta hablar de sufrimiento a nadie. A ver, hermanos, ¿a quién le gusta sufrir aquí? Levanten la mano los que les gusta sufrir. No, los que están casados sufren.
A nadie le gusta sufrir, hermano. A mí, hermanos, mire, soy honesto, a mí no me gusta sufrir. A mí no me parece algo agradable, humanamente hablando, sufrir. Pero si vamos a sufrir por causa de Cristo, dice la Biblia, gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque no es contra tu persona, es contra el Hijo de Dios contra quien el mundo se va a levantar. Nosotros portamos ese mismo nombre. Yo no sé, hermanos queridos, quizás Dios nos está preparando para algo futuro. Pero hasta este momento la iglesia está reconociendo que lo que está sucediendo es algo que ya estaba escrito. Esta iglesia no está diciendo, Señor, mira, danos la oportunidad de predicar tu palabra sin que nadie nos moleste. No nos están diciendo eso. Ellos están reconociendo que esto tiene que suceder. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, ¿qué dice, hermanos? Determinado que sucediera. Hay una palabra que a algunos les quema, que es la palabra griega proorizo, que significa predeterminar. Dicen los discípulos, Señor, esto es algo que tú habías predestinado desde antes que sucediera. Es decir, que la oposición al evangelio, que la hostilidad del mundo contra Cristo y su palabra, y que la violencia que se iba a suscitar contra la iglesia, el Señor lo había determinado desde antes que sucediera. Es algo que no podían cambiar. Señor, nosotros sabemos que esto tenía que pasar. Queridos hermanos, escúcheme, mire acá. Todos los que predicamos el evangelio de Cristo, en algún momento de nuestras vidas, vamos a tener que padecer por esa causa. Un día nos va a costar caro predicar del evangelio de Cristo, hermano. Gracias a Dios ahorita estamos bajo un país libre. Pero puede llegar el día que eso ya deje de ser. No lo sabemos, no sabemos qué viene mañana. El mañana es completamente inestable. El mañana, hermanos, es algo que nosotros no podemos saber qué va a suceder. No sabemos lo que vamos a enfrentar, no sabemos las situaciones que vamos a vivir, no sabemos las adversidades que en este 2024 nos espera al final de este año y al principio del otro. No sabemos las situaciones cómo se van a dar, no sabemos cómo va a girar la economía, cómo va a girar la gente contra el evangelio, cómo va a funcionar la iglesia en unos años. Pero una cosa sí sabemos, Dios lo tiene todo bajo control, todo. Y la iglesia no debe de confiar en sus circunstancias, la iglesia debe de confiar en la soberanía y la sabiduría que Dios tiene. La fe no es en las cosas cuando salen bien, la fe es en el Dios que hace que las cosas funcionen. Estos hombres dicen, Señor, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando entendemos que todas las circunstancias de nuestra vida están bajo la soberana voluntad de Dios, bajo el conocimiento anticipado de Dios, nos va a llevar a orar de la siguiente manera, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo abre tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos amados, mire la oración. Señor, mira sus amenazas, mira lo que nos están diciendo. Nos están prohibiendo hablar tu palabra. Mira, Señor, mira las amenazas que nos acaban de venir a traer, lo que nos van a hacer. Mira lo que va a provocar predicar tu palabra. Mira lo que nos va a acontecer mañana. Y dijeron, Señor, cambia nuestras circunstancias,
Señor, cambia mira, Señor, haz que se mueran para que podamos predicar el evangelio. ¿Dijeron algo semejante a eso? Cuando un cristiano acepta la voluntad de Dios y acepta el señorío de Dios en su vida, él no va a decir, Señor, cambia mis circunstancias. Él va a decir, Señor, dame la fortaleza que necesito para afrontarlas. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra denuedo significa valor. Nos van a amenazar, nos van a amedrentar, nos van a golpear, nos van a insultar, nos van a llevar presos. Señor, solamente te pedimos una cosa. Tú así lo has determinado, tú así lo has querido. Nada más danos una cosa, danos valor. Danos valor para predicar tu palabra. Danos valor. Me suena mucho a la oración de Pablo. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Dios ha determinado hacer algo en ti y en mí, hermanos, lo único que debemos decir es, Señor, dame valor. Dame valor, porque no puedo. Yo a veces me he puesto a pensar, humanamente hablando, yo no resistiría. Y cuando meditaba en este texto, hermano, yo me ponía a pensar, yo no resistiría una situación así en el ámbito humano. Pero cuando vemos la historia de la iglesia y vemos el libro de Hechos adelante, nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso, hermano. No es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. No es nuestro valor, no es nuestra capacidad, no es nuestra valentía humana. Es el poder de Dios obrando en nosotros para enfrentar eso. Mira, Señor, yo no sé si tú quieres sanarme. Yo una cosa sí te pido nada más. Si no me quieres sanar, solo dame valor. Señor, yo no sé si tú quieres obrar en la vida de mi mamá, de mi papá, pero una cosa sí te pido, Señor, dame valor. Yo no sé si tú quieres que el día de mañana yo tenga que enfrentarme a unas autoridades para predicar tu palabra. Una cosa sí te pido, dame valor. Hermanos, muchas veces Dios no va a querer cambiar nuestras circunstancias porque en su soberana voluntad Él ha decidido obrar de esa manera. Y porque Dios obre de una manera que a mí no me gusta, no quiere decir que Dios sea malo. Su poder se perfecciona en la debilidad. Dijo el apóstol Pablo, porque entre más débil soy, entonces soy más fuerte. Mira esto, hermanos. Filipenses 2. Acompáñenme a Filipenses 2. Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos estando en la cárcel. Hermanos, aquí ya se desató toda la persecución religiosa. Aquí ya se desató toda la persecución contra la iglesia. Imagínate tú, quiero que te metas en la piel o te metas un poquito y viajemos en el tiempo a esta época. Imagínate que tú estás con el apóstol Pablo. Pablo te ha ganado para el evangelio, estás contento, Cristo ha venido a tu vida y de repente la persona que ha predicado lo acaban de encerrar y sabes perfectamente que todo aquel que predica el nombre de Cristo va a ser encarcelado, va a terminar como Pablo. Pablo le escribe a esta iglesia desde la cárcel diciéndoles a ellos, hermanos amados, no se desanimen, gócense, sigan predicando el evangelio. Si por causa de Cristo estas prisiones me son necesarias, adelante, que así sean. Mira lo que dice capítulo 1, hermanos. Capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le ha sucedido? Lo arrestaron. Han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, ¿qué, queridos hermanos? Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más que hablar la palabra sin temor. Es que cuando entendemos que la gloria de Dios, el evangelio de Dios es lo más importante, hermanos, vamos a tomar fuerza y valor para seguir adelante aunque todo esté descompuesto.
Pablo dice, mis sufrimientos han sido patentes y pareciera que mis sufrimientos desanimarían a la iglesia, pero al contrario, se han levantado varones y mujeres que han tomado valor y han predicado sin miedo. Hermanos, esto sería contrario ahora en día. Si se desatara una persecución para la iglesia, muchos estarían acobardados en su casa. Pero esta iglesia cobró valor. La iglesia de Antioquía, capítulo 4 de Hechos, dice: Señor, danos denuedo para predicar. Danos valentía para seguir. No vamos a desistir, no vamos a renunciar, Señor, no vamos a cambiar de opinión, no vamos a claudicar de nuestra fe. Creemos en tu soberanía, creemos en tu plan, creemos en lo que tú vas a hacer para nosotros el día de mañana. Solamente, Señor, fortalécenos para cumplirlo. Cuando oramos al Dios soberano, vamos a aprender a aceptar la voluntad de Dios, aunque a mí no me guste. Hermanos, cuando oramos al Dios soberano es someternos 100% al designio de su voluntad. Versículo 31, y con eso terminamos. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué, hermanos? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿cómo? ¿Qué dijimos que significa la palabra denuedo? Y hablaban con valor la palabra de Dios. Hermanos, cuando oramos Dios responde. Cuando oramos Dios responde. Y esta iglesia no pidió que sus circunstancias cambiaran, aceptaron la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Concedió los deseos del corazón, les dio valor. Les dio valor. Mire a qué grado les dio valor. Capítulo 5, versículo 40. Mira hasta dónde llegó ese valor. Hechos capítulo 5, verso 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, hermanos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ustedes pidieron valor, valor les daré. Y hermanos, ellos predicaron y con gozo lo hicieron. Aceptaron las condiciones, aceptaron los problemas, porque sabían y creían que el soberano Dios estaba en control de todo, y que lo que les pasara a ellos era porque Él así lo había querido. Y como dijo Job, hermanos, Jehová dio y Jehová quitó, y su nombre siga siendo bendito. Eso es lo que necesitamos entender. Aunque las cosas no sean como yo quiero, yo puedo decir: el soberano Dios tiene todo en control. Sea que Él quite, sea que Él dé, yo voy a estar bien. Sea que Él me edite o me dé, sea que Él me dé más o me dé menos, confío en Él. Mi fe está puesta en Él. Mi fe no está puesta en la gente. Mi fe no está puesta en cómo me vaya. Mi fe no está puesta en lo que tenga que pasar. Mi fe está puesta en Él. Querida iglesia, necesitamos aprender a orar al Dios soberano. Necesitamos aprender a descansar en Dios. Y necesitamos aprender a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea nuestra vida. Hay gente que tiene temor a orar de la siguiente manera: Señor, haz tu voluntad en este enfermo. Señor, haz tu voluntad en esta persona. Señor, haz tu voluntad en mis hijos. Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Sabe por qué muchos tenemos miedo a orar? Porque sabemos que muchas veces la voluntad de Dios va a ser algo que a mí no me gusta. Pero como dice Romanos, y vuelvo a citarlo y concluyo con ese versículo, Romanos 8. Romanos 8, versículo 26 al 28, al 29, perdón.
26 al 29, 8 de Romanos, dice, y de igual manera el Espíritu, ¿qué hermanos? ¿Nos ayudan dónde? Hermanos, es que aceptar la voluntad de Dios muchas veces va a requerir o vamos a tener que pasar por un proceso doloroso, pero no lo vas a enfrentar tú, lo vamos a enfrentar con la ayuda del Espíritu. Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces no sabemos qué vamos a pedir, muchas veces no sabemos cómo acercarnos a Dios, muchas veces no sabemos cómo clamar a Dios, pero dice la Biblia que el Espíritu intercede por nosotros. Él escudriña el corazón, Él escudriña la intención del Espíritu que mora en nosotros, y aunque nos cueste trabajo, hermanos, amados hermanos, Él nos va a ayudar a aceptar esa perfecta voluntad. Ahora mira el 28, y sabemos, conocemos, hemos vivido por experiencia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su ¿qué, hermanos? Hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y el propósito no es igual. Con los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Llegar a ser hechos conforme a la imagen de aquel que nos ha salvado. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dice Pedro, tu fe, mucho más preciosa que el oro, aunque el oro perece, sea hallada en alabanza, gloria, cuando Cristo sea manifestado. Amados hermanos, no le tenga temor a las circunstancias. Acuda al Dios soberano. Confíe en el Dios soberano. Crea en el Dios soberano. Déjese caer en las manos del Dios soberano. Y solamente pidamos lo que yo humanamente no puedo dar. Danos valor, danos fe, danos gracia, dame poder, dame fortaleza suficiente para tener que resistir esta situación. Tú así lo has querido. Tú así quisiste que fuera mi vida. Tú por este camino tú me trazaste. Tú por este camino me hiciste pasar. Tú me hiciste pasar por esta situación. Yo no sé cuál es tu plan. Ahorita no lo entiendo. Hoy no lo comprendo. Hoy me duele, estoy cegado. Pero una cosa sí sé. Soberano Señor, dame valor para afrontarlo. Dame valor para aceptarlo. Dame valor para creerlo. Y mira, hermanos, aunque no lo entendamos hoy, lo entenderemos después. Lo entenderemos después. Job no entendió nada de lo que le estaba pasando. Nada. Al final dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe cuándo vamos a conocer más a Dios? Cuando nos permita pasar por circunstancias que hayan desarrollado nuestra fe y saber que Dios es fiel en lo que Él promete. A veces lo sabemos de aquí, pero vivirlo es muy diferente. Yo puedo tener fe aquí, pero tener una fe que me permite no claudicar y seguir adelante, no cualquiera la tiene. Amados hermanos, cuando oremos, oremos por la soberanía de Dios. Digámosle, Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Haz lo que tú tengas que hacer. No te pido que cambies mis circunstancias, te pido que me des valor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor,